Mi esposa dijo, no hay calor para ti. Me levanté para irme, y su amiga dijo, yo estoy ardiendo por ti. Colapso total. Esposa fría, amiga ardiente, final explosivo. En el momento en que crucé esa puerta, supe exactamente qué me estaba esperando. Otra actitud fría, otra excusa, otra noche de ser tratado como un compañero de cuarto, en lugar de como un esposo. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, déjenme contarles sobre la noche en que mi esposa me dijo no hay calor para ti, y de cómo su mejor amiga, en cambio, decidió subir la temperatura. Había estado trabajando horas extras durante 3 semanas seguidas, haciendo turnos dobles, para cubrir a un compañero que decidió renunciar sin previo aviso. Cada hueso de mi cuerpo me dolía. Mi espalda gritaba de dolor, por haber estado encorvado sobre la maquinaria todo el día. Y lo único que yo quería, era llegar a casa con mi esposa. Ya saben, la mujer que prometió amarme en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y todas esas cosas de los votos matrimoniales. Pero, tan pronto como entré a nuestra sala de estar, pude sentir el frío ártico irradiando desde el sofá, donde ella estaba sentada, deslizando el dedo por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Ni un hola, ni un ¿cómo estuvo tu día? Nada, solo ese sonido familiar de sus pulgares golpeando contra la pantalla, como si estuviera enviando mensajes a alguien mucho más importante que su propio esposo. Su amiga también estaba allí, sentada en el sillón frente a ella, observando cómo se desarrollaba toda esta patética escena. Asentí en su dirección, siendo educado como siempre lo soy, y ella me devolvió una cálida sonrisa. Al menos, alguien en esta casa tenía modales básicos. Dejé mi bolsa de trabajo junto a la puerta, y caminé hacia mi esposa, inclinándome para darle un beso en la mejilla. Ella volteó la cabeza, como si yo tuviera algún tipo de enfermedad contagiosa. El rechazo me dolió, pero ya me había acostumbrado a eso durante los últimos meses. Aún así, un hombre solo puede soportar hasta cierto punto. Más tarde esa noche, después de comer la cena en completo silencio, y de que su amiga se hubiera ido a la cocina para ayudar a limpiar, me acerqué a mi esposa en nuestra habitación. Me había duchado, me había arreglado, e intenté crear un ambiente romántico. Quizás, esta noche sería diferente. Quizás, esta noche ella recordaría que se suponía que éramos compañeros en este matrimonio. Me senté en el borde de la cama, junto a ella, y suavemente puse mi mano sobre su hombro. Ella seguía pegada a ese maldito teléfono, pero pensé que de todos modos valía la pena intentarlo. Oye, te extrañé hoy, dije en voz baja, intentando conectar con la mujer con la que me casé. Estaba pensando que, tal vez, podríamos pasar algo de tiempo juntos esta noche. Ella ni siquiera pausó su navegación por el teléfono. No estoy de humor, respondió secamente, como si estuviera rechazando una oferta de comida rápida. Tomé una respiración profunda, y lo intenté de nuevo. No hemos estado juntos en semanas. Solo pensé que, a lo mejor, podríamos hablar, o quizás solo abrazarnos por un rato. Fue entonces cuando finalmente levantó la vista de su pantalla, y la mirada en sus ojos era puro hielo. Dije que no estoy de humor. Además, estoy cansada, y mañana tengo esa reunión temprano por la mañana. La misma excusa de la reunión que había estado usando durante el último mes. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No era tristeza, sino algo más duro. Algo que se había estado acumulando durante meses. Claro, dije, levantándome de la cama. La reunión. Ella volvió a su teléfono, como si la conversación hubiera terminado, como si yo estuviera despedido. Pero yo no había terminado de hablar. ¿Sabes qué? Yo también estoy cansado, dije, con una voz serena pero firme. Estoy cansado de rogarle a mi propia esposa por un poco de afecto básico. Estoy cansado de sentirme como un extraño en mi propia casa. Y estoy, especialmente, cansado de que me hagan sentir que el querer estar cerca de mi esposa es algún tipo de petición poco razonable. Ella levantó la vista de nuevo, esta vez con molestia en lugar de indiferencia. Aquí vamos con el drama otra vez. No puedes simplemente aceptar que, a veces, las personas no están de humor. A veces. Me reí, pero no había ningún humor en ello. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de humor?
¿Siquiera lo recuerdas? Ella puso los ojos en blanco, y regresó a su teléfono. No tengo tiempo para este comportamiento infantil. Fue entonces cuando escuché la voz de su amiga, desde el marco de la puerta. ¿Está todo bien por aquí? Mi esposa ni siquiera levantó la vista. Solo está siendo dramático, porque no se está saliendo con la suya. Me volví para mirar a su amiga, quien estaba de pie en la puerta, con una expresión de preocupación. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi algo allí. ¿Simpatía, tal vez? ¿Comprensión? Era más calidez de la que había recibido de mi propia esposa en meses. No hay calor para ti esta noche, dijo mi esposa, con una pequeña sonrisa cruel, levantando por fin la vista de su teléfono. Tal vez, inténtalo de nuevo el próximo mes. Eso fue todo. Ese fue el momento en que decidí, que ya había terminado de rogar. Me enderecé, la miré fijamente a los ojos, y dije, tienes razón. No hay calor para mí. Lo entiendo fuerte y claro. Empecé a caminar hacia la puerta, y fue entonces cuando su amiga volvió a hablar. Espera, dijo ella en voz baja. Y cuando me volví para mirarla, tenía esta expresión que no pude descifrar del todo. Por si sirve de algo, si alguien llegara a casa conmigo, después de trabajar tan duro como lo haces tú todos los días, yo estaría ardiendo por él. La temperatura en la habitación cambió por completo. La cabeza de mi esposa se levantó bruscamente de su teléfono, las mejillas de su amiga se sonrojaron, y sentí que algo eléctrico recorría el aire entre nosotros tres. ¿Qué acabas de decir?, preguntó mi esposa, con una voz aguda por la sorpresa. Su amiga no retrocedió. Me miró directamente a mí, y repitió, dije que estaría ardiendo por él. Me quedé allí parado por un momento, procesando lo que acababa de pasar. Aquí estaba una mujer, que entendía cómo se veía el agradecimiento, parada a menos de 1 metro de distancia de una esposa, a la que ni siquiera le importaba reconocer mi existencia. El silencio se estiró como un alambre a punto de romperse, y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá, con tortícolis en el cuello, y el recuerdo de esas palabras, aún ardiendo en mi mente. Yo estaría ardiendo. Unas cuantas palabras simples, que habían puesto todo mi mundo de cabeza en cuestión de segundos. Mi esposa había salido furiosa de la habitación, después de que su amiga hiciera ese comentario, afirmando que necesitaba tomar aire. Su amiga se había disculpado rápidamente, y se fue poco después, pero no sin antes darme una mirada, que lo decía todo y nada al mismo tiempo. Yo había pasado el resto de la noche, repitiendo ese momento en mi cabeza, una y otra vez. La cafetera ya estaba preparando el café, cuando entré arrastrando los pies a la cocina. Mi esposa no estaba por ninguna parte, lo cual era típico. Por lo general, se iba a trabajar antes de que yo siquiera me levantara. Otra forma de evitar cualquier conversación real, o confrontación, sobre lo que había sucedido la noche anterior. Tomé mi teléfono para ver la hora, y encontré un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, soy yo, la amiga de tu esposa. Saqué tu número de su teléfono. Solo quería disculparme por lo de anoche. No debí haber dicho lo que dije. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento. Ella se estaba disculpando, pero también se había tomado la molestia de conseguir mi número. Eso, exactamente, no me gritaba arrepentimiento. Le respondí, no te disculpes por ser honesta. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. ¿Honesta? ¿Es eso lo que crees que fue? ¿Acaso no lo fue? 3 puntos aparecieron, y desaparecieron varias veces, antes de que llegara su siguiente mensaje, tal vez, deberíamos hablar de ello. Sentí esa misma sensación eléctrica de la noche anterior. Este era un territorio peligroso, y yo lo sabía. Pero, después de meses de ser tratado como si yo fuera invisible en mi propio hogar, la atención se sintió como oxígeno para un hombre que se ahoga. Escribí, café esta tarde. Conozco un lugar en el centro. Dudé por exactamente 3 segundos, antes de que ella escribiera, pásame la dirección. El resto de mi día de trabajo pasó tan lento como la melaza. Cada par de horas, ella me enviaba otro mensaje. Nada inapropiado, nada que cruzara ninguna línea obvia,
pero el tono oculto era inconfundible. Espero con ansias nuestra charla. Sigo pensando en lo que dijiste anoche. Tu esposa no sabe lo afortunada que es. Ese último mensaje me impactó de una manera diferente. Fue directo, honesto, y completamente preciso. Mi esposa no tenía ni idea de lo que estaba tirando a la basura, con su constante frialdad y rechazo. La cafetería era uno de esos lugares de moda, con paredes de ladrillo a la vista, y baristas que parecían sacados de galerías de arte. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un rincón, usando un vestido que, definitivamente, no era algo que se hubiera puesto por accidente. «Viniste», dijo ella, con una sonrisa que era, a partes iguales, nerviosa y emocionada. «Dijiste que necesitábamos hablar», respondí, deslizándome en el asiento frente a ella. «Así es». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, y capté un toque de su perfume. Hablaba en serio con lo que dije anoche. Cada una de las palabras. Tomé un sorbo de mi café, ganando tiempo para pensar. ¿Y de qué estamos hablando exactamente aquí? Ella soltó una suave carcajada. Vamos, ambos somos adultos. Los dos sabemos lo que está pasando aquí, ¿no es así? Estás casado con una mujer, que te trata como basura. Yo estoy viendo a un buen hombre, desgastarse en una relación que lo está matando lentamente. Y anoche, cuando vi la forma en que ella te rechazó, ya no pude mantener la boca cerrada. La honestidad fue refrescante, y aterradora al mismo tiempo. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, dijo ella, extendiendo la mano sobre la mesa, para tocar brevemente la mía. Solo digo que, algunas personas saben cómo apreciar lo que tienen, y otras personas no. Su toque se prolongó más de lo que debería, y yo no me aparté. Tu esposa me llamó esta mañana, continuó. Estaba furiosa por lo que dije. ¿Sabes lo que me dijo? Negué con la cabeza. Dijo que estabas siendo dramático, y que yo estaba fomentando tu comportamiento infantil. Sus ojos brillaron con ira. Comportamiento infantil, por querer afecto de tu propia esposa. Suena bastante acertado, dije, con más amargura de la que pretendía. Ella no te merece. Las palabras salieron en voz baja, pero impactaron como un rayo. Ella no ve lo que tiene justo enfrente. Nos sentamos en silencio por un momento, mientras el peso de sus palabras se acomodaba entre nosotros. Esto es complicado, dije finalmente. No tiene por qué serlo. Sacó su teléfono, y me mostró la pantalla. Ha estado enviándome mensajes todo el día sobre ti. ¿Quieres saber lo que está diciendo? Asentí, aunque probablemente no quería saberlo. Se está quejando de lo necesitado que te has vuelto. De cómo esperas demasiado de ella, de cómo desearía que simplemente te alejaras, y le dieras su espacio. Dejó el teléfono en la mesa, y me miró directamente a los ojos. Mientras tanto, ha estado publicando historias en las redes sociales todo el día, sobre lo independiente y libre que se siente. El cuchillo se retorció más profundo. Mientras yo estaba aquí sentado, sintiéndome culpable por tomar un café con su amiga, mi esposa estaba celebrando en internet su libertad de mí. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Porque mereces saber la verdad. ¿Y por qué? Ella hizo una pausa, pareciendo reunir valor. Porque te he estado observando durante meses, viendo lo mucho que te esfuerzas, lo mucho que te importa, lo paciente que eres con alguien que no aprecia nada de eso. Y no dejo de pensar, en lo diferentes que serían las cosas, si estuvieras con alguien que realmente quisiera tenerte cerca. La insinuación quedó flotando en el aire, como si fuera humo. Ambos sabíamos lo que ella realmente estaba diciendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi esposa: trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes despierto. Le mostré el mensaje, y ella negó con la cabeza con disgusto. Trabajo hasta tarde, repitió. Déjame adivinar. ¿Esta es la tercera vez en esta semana? La cuarta, ¿verdad? Ella volvió a extender la mano sobre la mesa. Esta vez, dejando que sus dedos se entrelazaran con los míos. Dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te hizo sentir deseado? No solo tolerado, sino realmente deseado.
Lo pensé durante un largo momento, y me di cuenta de que no podía recordarlo. Eso fue lo que pensé, dijo suavemente. ¿Sabes en qué estuve pensando toda la noche de ayer? Negué con la cabeza. Estaba pensando en lo afortunadas que son algunas mujeres, y en lo estúpidas que son por no darse cuenta de ello. Su pulgar trazó una línea sobre mis nudillos, y sentí algo que no había sentido en meses. Deseo. No solo físico, sino la profunda necesidad de ser visto, de ser apreciado, de importarle a alguien. Probablemente deberíamos irnos, dije, aunque en realidad no quería hacerlo. Probablemente, acordó ella. Pero ninguno de los dos se movió. Esto no puede volver a pasar, agregué. Ella sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. Ambos sabemos qué pasará. Y mientras caminaba de regreso a mi auto, me di cuenta de que ella tenía toda la razón. Pasaron 3 días, y la tensión en mi casa era lo suficientemente densa, como para cortarla con un cuchillo. Mi esposa me había estado aplicando la ley del hielo, desde el comentario de su amiga, lo cual, honestamente, era una mejora en comparación con su habitual frialdad y desprecio. Al menos ahora, yo sabía cuál era mi posición. Pero su amiga, ella no se estaba echando para atrás. Los mensajes seguían llegando, y cada uno era un poco más atrevido que el anterior. Pensando en nuestra conversación de hoy. Tu esposa se fue temprano a otro evento de trabajo. ¡Qué conveniente! Algunas personas no saben lo que se pierden, hasta que ya no lo tienen. Estaba empezando a esperar esos mensajes, con mucha más ilusión de la que sentía por llegar a casa. Esa debió haber sido mi primera señal de alerta, de que algo fundamental había cambiado en mi matrimonio. El jueves por la noche, mi esposa anunció que saldría a tomar algo con sus colegas otra vez. Esto se estaba volviendo un evento tan regular, que yo ya había dejado de hacer preguntas al respecto. Agarró su bolso, se puso el abrigo, y se dirigió a la puerta, sin siquiera decir un adiós. No me esperes despierto, gritó por encima de su hombro. Puede que esto se alargue. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejándome solo, en una casa que se sentía más como una prisión que como un hogar. Tomé una cerveza del refrigerador, y me acomodé en mi silla, tratando de descifrar en qué momento exacto, mi matrimonio se había convertido en este cascarón vacío de lo que solía ser. Fue entonces cuando noté su laptop, aún abierta sobre la barra de la cocina, con la pantalla brillando con lo que parecía ser una aplicación de mensajes. Se había ido con tanta prisa, que olvidó cerrarla. Yo no era el tipo de persona que husmea en las cosas de su esposa. Siempre había creído que la confianza era la base del matrimonio, y que la privacidad era importante, incluso entre los cónyuges. Pero algo en la forma en que ella había estado actuando últimamente, combinado con su repentino aumento en eventos de trabajo y noches de fiesta, me hizo caminar hacia esa laptop. Lo que vi, hizo que se me helara la sangre. Había iniciado sesión en una aplicación de citas, no solo mirando perfiles, sino enviando mensajes activamente a varios hombres. Docenas de conversaciones, algunas de las cuales se remontaban a semanas atrás. Me desplacé leyendo mensaje tras mensaje de coqueteos, insinuaciones, y una intimidad emocional que ella nunca me había mostrado. Suenas exactamente como el tipo de hombre que necesito en mi vida ahora mismo. Mi esposo no me entiende de la forma en que tú lo haces. Ojalá pudiera conocer a alguien como tú en persona. Él siempre es tan necesitado y empalagoso. Necesito espacio para respirar. Cada mensaje era como un puñetazo en el estómago. Aquí estaba mi esposa, la mujer que no podía encontrar 5 minutos para tener una conversación real conmigo, abriendo su corazón a completos desconocidos, contándoles detalles íntimos sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros problemas, y sobre nuestra vida juntos. Pero la peor parte, era que se pintaba a sí misma como la víctima, y a mí como el villano, en cada una de las conversaciones. Él espera demasiado de mí emocionalmente. Solo quiero sentirme libre de nuevo. A veces pienso que me casé con la persona equivocada. Estoy empezando a darme cuenta de cómo se siente una conexión real. Mis manos temblaban, mientras me desplazaba a través de semanas de traición. No era un engaño físico, sino algo que se sentía casi peor. Infidelidad emocional. Ella le estaba entregando pedazos de sí misma a otros hombres, mientras a mí, me trataba como a un invitado no deseado en la casa.
Mi teléfono vibró con otro mensaje de su amiga. ¿Cómo estuvo tu día? Por primera vez desde que empezó todo esto, no dudé antes de responder. Esclarecedor. Descubrí que mi esposa ha estado buscando mi reemplazo en Internet. 3 puntos aparecieron de inmediato, luego desaparecieron, y luego volvieron a aparecer. ¿A qué te refieres? Tomé una captura de pantalla, de una de las conversaciones más leves, y se la envié. La respuesta llegó en segundos. ¿Hablas en serio? Ella ha estado haciendo esto, mientras te trata como basura en casa. Aparentemente. ¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto? Volví a desplazarme por los mensajes, mirando las marcas de tiempo. ¿Semanas? Tal vez meses. Mi teléfono sonó de inmediato. Su voz estaba tensa por la ira, cuando respondí. ¿Dónde estás ahora mismo? En casa. Ella salió a tomar algo con sus colegas. Me reí con amargura. O al menos, eso es lo que ella me dijo. Voy para allá. No tienes que hacer eso. Sí, sí tengo. Nadie debería tener que lidiar con esto solo. 20 minutos después, ella estaba en mi puerta, con una botella de vino y una mirada de pura furia en su rostro. Muéstrame, dijo sin preámbulos. Nos sentamos en la barra de la cocina, mientras yo le mostraba un mensaje tras otro. Con cada conversación, su enojo parecía crecer. Esto es increíble, dijo ella, leyendo por encima de mi hombro. Ella literalmente está buscando hombres, mientras tú estás aquí, rompiéndote el lomo para salvar este matrimonio. Supongo que ahora sé, por qué ella ya nunca está de humor, dije, cerrando la laptop. Ella está satisfaciendo sus necesidades emocionales en otro lado. Se giró para mirarme, y pude ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Sabes cuál es la peor parte? ¿Cuál? Ella le está diciendo a estos hombres al azar, cosas que debería estar diciéndote a ti. Les está dando a ellos la intimidad, que a ti te niega todos los días. La verdad de esa declaración me golpeó como un tren de carga. Mi esposa era capaz de tener conversaciones profundas, de tener conexión emocional y vulnerabilidad. Simplemente, no estaba dispuesta a compartir nada de eso conmigo. No sé qué hacer con esta información, admití. La confrontas, dijo ella con firmeza. No dejas que te manipule, haciéndote creer que tú eres el problema, cuando ella es quien está traicionando tu matrimonio. ¿Es traición si no es físico? Me miró, como si le hubiera preguntado si el cielo era azul. ¿Estás bromeando? Está formando conexiones emocionales íntimas con otros hombres, mientras te aísla a ti por completo. Si eso no es traición, no sé qué lo sea. Ella tenía razón, y yo lo sabía. Pero saberlo, y saber qué hacer al respecto, eran dos cosas diferentes. ¿Qué pasa si lo niega? ¿Qué pasa si dice que no significa nada? Entonces, le muestras exactamente lo que se siente, que alguien más aprecie lo que ella está tirando a la basura. La forma en que lo dijo, combinada con la mirada en sus ojos, hizo que mi corazón se acelerara. Nos estábamos moviendo hacia territorio peligroso otra vez, pero, en esta ocasión, yo no me sentía culpable por ello. ¿Es eso lo que estás haciendo?, pregunté. Mostrándome cómo se siente el ser apreciado. Tal vez. Se acercó más. Lo suficientemente cerca, como para que yo pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. O tal vez, solo estoy siendo honesta, sobre lo que veo cuando te miro. ¿Y qué es lo que ves? A un hombre, que merece mucho más de lo que está recibiendo. A un hombre que es leal, trabajador y cariñoso. Que está siendo tratado como basura, por alguien que no lo merece. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa. Llegaré muy tarde. No me esperes despierto. Le mostré el mensaje a su amiga, y ella negó con la cabeza con disgusto. Déjame adivinar. Probablemente le esté enviando mensajes a uno de sus novios en línea ahora mismo, quejándose de su terrible esposo, quien solo espera decencia básica de su propia esposa. La exactitud de esa afirmación me dolió, porque sabía que probablemente era cierta. ¿Sabes lo que tienes que hacer?, dijo, poniendo su mano en mi brazo. ¿Qué cosa? Dejar de ser el único,
que lucha por este matrimonio. Dejar de darle todo, a alguien que no te da nada a cambio. Ella tenía razón. Yo había estado luchando solo durante meses, o tal vez años, tratando de salvar algo, que mi esposa ya había decidido que no valía la pena salvar. ¿Y si dejo de luchar? Ella sonrió. Y había algo a la vez prometedor y peligroso, en esa sonrisa. Entonces, tal vez, finalmente verás cómo se siente que luchen por ti, en lugar de luchar solo. Esperé hasta el sábado por la mañana para hacer mi movimiento. Mi esposa finalmente había llegado a casa, de sus supuestos tragos con colegas, a las 2 de la mañana, apestando a alcohol, y a una colonia que definitivamente no era la mía. Entró tambaleándose al cuarto de invitados, afirmando que no quería despertarme. Cuánta consideración de su parte. Durmió hasta el mediodía, lo que me dio mucho tiempo para planear, exactamente, cómo iba a desarrollarse esta conversación. Yo no iba a gritar. No iba a rogar. Y, desde luego, no iba a dejar que ella me volteara la situación, y me echara la culpa a mí. Cuando por fin salió de la habitación de invitados, luciendo como si la hubiera atropellado un camión, yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con mi café, y con su laptop abierta frente a mí. Buenos días, rayito de sol, le dije sin levantar la vista. ¿Noche difícil en la oficina? Ella se arrastró hacia la cafetera, sin molestarse en responder. Típico. Sabes, es gracioso, continué, manteniendo un tono de voz conversacional. Estaba pensando en lo que dijiste el otro día, sobre que yo era un necesitado, y que esperaba demasiado de ti. Ella se sirvió su café, y se dio la vuelta, haciendo contacto visual por fin. ¿Qué pasa con eso? Bueno, empecé a preguntarme si tal vez tenías razón. Tal vez, yo estaba esperando cosas de ti, que tú no eres capaz de dar. Ella me miró confundida, como si no pudiera descifrar si esto era una trampa, o si yo realmente estaba de acuerdo con ella. Me alegra que por fin estés viendo eso, dijo ella con cuidado. Oh, ahora estoy viendo muchas cosas con claridad. Hice un gesto hacia la pantalla de la laptop. Como lo capaz que realmente eres de tener conversaciones profundas, y de tener intimidad emocional. Simplemente no es conmigo. El color desapareció de su rostro, al darse cuenta de lo que yo estaba mirando. ¿Revisaste mis mensajes privados? Su voz era aguda y llena de indignación. Dejaste tu laptop abierta. Yo no estaba husmeando. Solo tenía curiosidad sobre qué tipo de eventos de trabajo requieren que estés fuera de casa hasta las 2 de la mañana. Me recosté en mi silla, sintiéndome completamente en calma. Imagina mi sorpresa cuando descubrí tu extensa vida social extracurricular. Ella dejó su taza de café en la mesa, con las manos temblorosas. Esas conversaciones no significan nada. Solo estaba hablando con gente, simplemente hablando. Me desplacé por uno de los hilos de mensajes, y lo leí en voz alta: mi esposo no me entiende de la manera en que tú lo haces. Ojalá pudiera conocer a alguien como tú en persona. Levanté la vista para mirarla. Eso es hablar de una manera bastante profunda. Estás sacando esos mensajes de contexto. Lo estoy haciendo. Porque hay docenas de ellos. Semanas enteras de conversaciones íntimas con hombres que nunca has conocido. Mientras que apenas puedes articular un «hola» cuando llego del trabajo. Ella intentó agarrar la laptop, pero la cerré y la alejé de su alcance. No tenías ningún derecho a leer eso. ¿No tenía ningún derecho? Me puse de pie, y por primera vez en meses, dejé que ella viera toda la magnitud de mi enojo. No tenía derecho a saber que mi esposa me ha estado engañando emocionalmente, mientras me hace sentir como basura, solo por querer afecto básico. No es un engaño. Nunca he conocido a ninguno de esos hombres. Claro. Porque la única manera de traicionar tu matrimonio es con contacto físico. La intimidad emocional con otros hombres, mientras aíslas a tu esposo por completo, eso no cuenta. Ahora ella estaba acorralada, tratando de encontrar un ángulo que hiciera que esto fuera mi culpa, en lugar de la suya. Tal vez, si no fueras tan necesitado todo el tiempo, yo no tendría la necesidad de hablar con otras personas. Ahí estaba. La clásica forma de desviar la atención. Yo ya lo estaba esperando.
Necesitado, repetí lentamente. El querer conectar con mi esposa me hace un necesitado, pero abrirle tu corazón a completos desconocidos en Internet es un comportamiento perfectamente normal. Al menos ellos me escuchan, sin hacer que todo se trate de ellos mismos. ¿Cuándo he hecho yo que algo se trate de mí mismo? ¿Cuándo no te he escuchado? El problema no es que yo no te escuche, el problema es que tú dejaste de hablarme hace meses. La puerta principal se abrió, y su amiga entró sin llamar. Echó un vistazo a la escena, e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. ¿Está todo bien por aquí?, preguntó, pero sus ojos estaban puestos en mí, no en mi esposa. En el momento perfecto, espetó mi esposa. Él está teniendo un colapso, porque tuve algunas conversaciones inocentes en Internet. Su amiga me miró con las cejas levantadas. Conversaciones inocentes. Díselo, le dije a mi esposa. Cuéntale lo inocente que es decirle a otros hombres, que te casaste con la persona equivocada. La expresión de la amiga se endureció, mientras miraba a mi esposa. ¿Tú dijiste que? No es lo que parece, protestó mi esposa. Suena como si hubieras estado hablando mal de tu esposo con otros hombres, mientras lo tratas como basura en su propia casa, dijo su amiga con frialdad. ¿Cómo es que eso no es, exactamente, lo que parece? Mi esposa lucía conmocionada, de que su propia amiga no la estuviera apoyando. Pensé que tú, entre todas las personas, lo entenderías, le dijo ella a su amiga. ¿Sabes lo difícil que puede llegar a ser él? Difícil, la amiga se rió, pero no había gracia en ello. El hombre se rompe la espalda trabajando, llega a casa contigo todas las noches, y no pide nada más que un poco de respeto y afecto básico. Si eso es ser difícil, entonces todas las mujeres del país están en problemas. Observé este intercambio, con una satisfacción cada vez mayor. Mi esposa esperaba un apoyo automático de parte de su amiga, pero, en su lugar, estaba recibiendo una dosis de realidad. No entiendes nuestra relación, dijo mi esposa con desesperación. La entiendo a la perfección, respondió su amiga. La he estado observando durante meses. He visto lo mucho que él se esfuerza, y lo poco que tú le das a cambio. Y ahora, me entero de que le has estado dando esa energía a completos extraños en su lugar. El rostro de mi esposa se estaba poniendo rojo, de ira y de vergüenza. ¿Desde cuándo estás de su lado? Desde que empecé a prestar atención a cómo se trata a un buen hombre en esta casa. La amiga se acercó a mí. Un gesto, que no pasó desapercibido para ninguno de nosotros dos. Algunas de nosotras, sabemos reconocer la calidad cuando la vemos. La temperatura en la habitación cambió drásticamente. Los ojos de mi esposa iban y venían, entre su amiga y yo, y pude ver cómo su mente empezaba a atar cabos. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó lentamente. Su amiga sonrió, y había algo desafiante en esa sonrisa. Significa que, si yo tuviera a un hombre como este, llegando a casa conmigo todas las noches, no estaría perdiendo el tiempo chateando con extraños en Internet. Estaría demasiado ocupada, valorando lo que tengo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi esposa miró a su amiga, como si la estuviera viendo por primera vez, y sentí esa familiar tensión eléctrica, acumulándose entre nosotros tres. Ambos están locos, dijo finalmente mi esposa. Toda esta situación es una locura. No, le dije con calma. Lo que es una locura, es una mujer que tiene todo lo que podría desear, y lo tira a la basura, porque es demasiado orgullosa como para admitir que se ha equivocado. Recogí la laptop y se la entregué. Ten, toma esto. Continúa tus conversaciones con tus novios virtuales, pero entiende que, mientras tú buscas mi reemplazo, otras personas están empezando a notar lo que tú estás desechando. Miré directamente a su amiga, mientras decía esta última parte, y el mensaje fue muy claro. Mi esposa apretó la laptop contra su pecho, como si fuera un escudo. No puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio, respondí. Tú tomaste tu decisión. Elegiste la intimidad emocional con extraños, por encima de tu propio esposo. Ahora, vive con las consecuencias. Su amiga se acercó a mí. Lo suficientemente cerca, como para que mi esposa no pudiera ignorar el gesto. Algunas decisiones no pueden deshacerse, dijo en voz baja,
pero lo suficientemente fuerte, como para que mi esposa escuchara cada palabra. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, vi un miedo real en los ojos de mi esposa. El enfrentamiento duró exactamente 47 segundos. Lo sé porque estuve contando, observando cómo el rostro de mi esposa pasaba de la confusión, al enojo, y finalmente a la pura rabia, mientras procesaba lo que estaba sucediendo frente a ella. «Aléjate de mi esposo», le gruñó a su amiga, con una voz temblorosa por la furia. Su amiga no se inmutó. En todo caso, dio medio paso más hacia mí. «¿Tu esposo?», repitió, con una risa que podría cortar el cristal. ¿Cuándo exactamente te empezó a importar eso? ¿Fue antes, o después de decirle a medio internet, que te habías casado con el hombre equivocado? El rostro de mi esposa se puso blanco, luego rojo, y luego blanco otra vez. Eso es entre él y yo. No, dejó de ser entre tú y él, en el momento en que decidiste airear tus problemas matrimoniales a completos extraños, mientras a él, lo tratabas como basura en su propio hogar. Tuve que admirar la valentía de su amiga. No retrocedía ni un centímetro, y mi esposa, claramente, no estaba acostumbrada a ser desafiada de una forma tan directa. «Tienes mucho descaro», escupió mi esposa, al entrar a mi casa. «Para insinuártele a mi esposo justo enfrente de mí». «Insinuándome». Las cejas de su amiga se dispararon hacia arriba. «Lo estoy tratando con decencia humana básica. Si eso te parece a ti como una insinuación, eso lo dice todo, sobre lo mal que lo has estado tratando. No te atrevas a darme lecciones sobre mi propio matrimonio». «Alguien tiene que hacerlo», respondió su amiga. «Porque claramente no entiendes lo que tienes aquí». Fue entonces cuando mi esposa volvió su furia hacia mí, como si yo hubiera estado callado durante todo este intercambio. «¿Y simplemente te vas a quedar ahí parado, dejando que ella me falte al respeto de esta manera?» La miré durante un largo momento, dejando que el silencio se prolongara, hasta que se volvió incómodo. «¿Faltarte al respeto?», repetí lentamente. «¿De la forma en que tú me has estado faltando al respeto durante meses? ¿De la forma en que me faltaste al respeto, cuando le dijiste a completos desconocidos que yo era un necesitado por querer afecto de mi propia esposa? Eso es diferente». «¿Cómo? ¿Cómo es que es diferente?». Ella abrió la boca, luego la cerró, y luego la volvió a abrir, como un pez jadeando por aire. «¿Por qué? Porque soy tu esposa». «¿Lo eres?». Pregunté en voz baja. «Porque las esposas no suelen buscar reemplazos, a espaldas de sus esposos. Las esposas no suelen tratar a sus esposos como invitados indeseados en la casa. Y las esposas, definitivamente, no suelen aplicarle la ley del hielo a sus esposos, mientras abren sus corazones a extraños en Internet». Su amiga asintió con aprobación. «Exactamente. Dejaste de actuar como una esposa hace meses. No puedes sorprenderte, cuando otras personas empiezan a notar lo que tú no estás ofreciendo». «Lo que yo no estoy ofreciendo», la voz de mi esposa se quebró de indignación. «Yo ofrezco mucho. Yo cocino. Yo limpio. Trabajo a tiempo completo. Cocinas cenas congeladas, y dejas los platos sucios en el fregadero», dije de manera objetiva. «Limpias solo cuando es absolutamente necesario. Y trabajas a tiempo completo, mientras mantienes relaciones emocionales con otros hombres. Eso no es ser una esposa. Eso es ser, apenas, una compañera de cuarto tolerable». La verdad la golpeó como una bofetada en la cara. «¿Cómo te atreves?». «¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? ¿A señalar que te has desconectado de este matrimonio, en todos los sentidos que realmente importan?». Su amiga se acercó aún más a mí, y esta vez, realmente extendió la mano y tocó mi brazo. El gesto fue claramente intencional, claramente visible, y claramente diseñado para dejar un punto en claro. «Algunas mujeres no se dan cuenta de lo que tienen, hasta que alguien más muestra interés», dijo ella, mirando directamente a mi esposa, mientras su mano permanecía en mi brazo. Los ojos de mi esposa se clavaron en esa mano, como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Quítale las manos de encima». «¿Por qué?», preguntó su amiga con inocencia. «Tú no lo quieres. Lo has dejado más que claro. Entonces,
¿Por qué te importa si alguien más lo valora? Porque él es mío. La posesividad en su voz era sorprendente, considerando que había mostrado cero interés en mí, durante meses. Tuyo, me reí, y esta vez había un humor real en ello. ¿Cuándo volví a ser tuyo? Fue cuando le dijiste al usuario Hombre Fuerte 47, que deseabas poder encontrar a alguien que te entendiera. ¿O fue cuando le dijiste a Pensador Profundo 23, que tu esposo era emocionalmente agotador? Su rostro se arrugó, mientras yo le citaba sus propias palabras. No lo entiendes. Esas conversaciones no significaban nada. Significaban todo, interrumpió su amiga. Significaban que eras capaz de tener intimidad emocional, vulnerabilidad y conexión. Simplemente, elegiste compartir todo eso con extraños, en lugar de hacerlo con tu esposo. Y ahora, continué yo, cuando alguien más me muestra el aprecio, que tú no te molestaste en darme, de repente soy tuyo otra vez. Yo nunca dije que no fueras mío. No tenías que decirlo. Tus acciones lo decían fuerte y claro. La mano de su amiga seguía en mi brazo, y pude ver los ojos de mi esposa, fijados en ese punto de contacto. ¿Quieres saber lo que pienso?, dijo su amiga, con voz firme y confiada. Pienso que lo diste por sentado. Pienso que asumiste que él siempre estaría aquí, que siempre sería paciente, que siempre estaría dispuesto a mendigar migajas de afecto, mientras tú le dabas tu energía emocional a otros hombres. Eso es lo que pasó, ¿no es así? Porque desde mi perspectiva, eso es exactamente lo que ocurrió. Y ahora, que alguien más le está mostrando cómo se ve el verdadero agradecimiento, estás entrando en pánico. Mi esposa nos miró a su amiga y a mí, y pude ver el momento exacto, en el que se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Esto es una locura. Se supone que eres mi amiga. Soy tu amiga. Por eso te estoy diciendo la verdad. Has estado tratando a un buen hombre como a la basura, y ahora, te sorprende que alguien más note lo que él vale. Vete de aquí, dijo mi esposa de repente, con la voz temblando de rabia. Vete de mi casa. ¿Tu casa?, respondió su amiga con calma. La última vez que revisé, su nombre también estaba en las escrituras. Y a diferencia de ti, él realmente actúa como si me quisiera aquí. La insinuación quedó en el aire, como un arma cargada. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió saber mi esposa. Su amiga me miró, y en esa mirada había una pregunta, un desafío, y una promesa, todo en uno. Significa, dijo lentamente, que algunas personas saben cómo luchar por lo que quieren. Y otras personas, no se dan cuenta de que están en una pelea, hasta que ya han perdido. Se giró para enfrentar a mi esposa directamente. Dejaste de luchar por él hace meses. Dejaste de intentarlo, dejó de importarte, y dejaste de ser una esposa, en todos los aspectos que importaban. Así que no te hagas la sorprendida, cuando alguien más da un paso adelante, para llenar el vacío que tú misma creaste. A mi esposa se le cayó la boca abierta. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que los buenos hombres son raros, y las mujeres inteligentes no los dejan escapar, por orgullo y por estupidez. El silencio que siguió fue electrizante. Mi esposa miraba fijamente a su amiga, como si fuera una completa desconocida, y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar, de una forma u otra. Elige, dijo su amiga en voz baja, mirándome directamente a mí. Elige lo que quieres. Elige a quien te valora. Elige a quien lucha por ti, en lugar de a quien te da por sentado. Y por primera vez en meses, sentí que realmente tenía una elección. La elección fue más fácil de lo que pensé que sería. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y no vi nada más que desesperación y pánico. No había amor, no había arrepentimiento por cómo me había tratado, solo había miedo a perder el control. No estaba luchando por mí. Estaba luchando por su territorio. Luego miré a su amiga, quien me había mostrado más respeto y aprecio en una sola semana, de lo que mi esposa había hecho en meses. Ya tomé mi decisión, dije con calma. El rostro de mi esposa se iluminó de alivio. Bien. Dile que se vaya, y podremos resolver esto. Elijo la dignidad. Elijo el respeto por mí mismo. Y elijo nunca más volver a mendigar afecto, de alguien que lo trata como si fuera una carga.
El alivio desapareció de su rostro al instante. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que este matrimonio se acabó. En realidad, se acabó hace meses, tú solo nunca te tomaste la molestia de decírmelo. Empezó a negar con la cabeza frenéticamente. No, podemos arreglar esto. Borraré las aplicaciones. Detendré las conversaciones en Internet. Podemos ir a terapia. ¿Y hasta ahora, quieres intentarlo? Después de meses de rechazo y de desprecio, después de buscar mi reemplazo en Internet, y después de tratarme como si fuera invisible en mi propia casa. Cometí errores, pero podemos superar esto juntos. Me reí, y el sonido fue lo suficientemente frío, como para congelar el agua. ¿Errores? Llamas errores a la infidelidad emocional y a las faltas de respeto sistemáticas. Su amiga se acercó a mí, y esta vez, yo no lo dudé. Extendí mi brazo y tomé su mano. Algunos puentes se queman por completo, dije, mirando directamente a mi esposa. Y algunas personas se dan cuenta demasiado tarde de que estaban paradas en el lado equivocado. Mi esposa miraba fijamente nuestras manos unidas, como si fueran la evidencia de un crimen. No puedes hablar en serio. ¿La estás eligiendo a ella en lugar de a mí? No la estoy eligiendo a ella en lugar de a ti. Estoy eligiendo a cualquiera que me trate con la decencia humana básica, por encima de alguien que no lo hace. Pero yo soy tu esposa. En el papel, tal vez. Pero dejaste de ser mi esposa, el día que decidiste que yo no valía tu tiempo, tu energía, o tu afecto. Ella estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de desesperación, no de remordimiento genuino. Por favor, podemos empezar de nuevo. Voy a cambiar. ¿Te lo prometo? Tuviste meses para cambiar. Tuviste docenas de oportunidades, para ver lo que le estabas haciendo a este matrimonio. Pero, en lugar de eso, redoblaste la apuesta, y buscaste consuelo emocional con extraños, mientras me tratabas como basura. Su amiga me apretó la mano, y sentí algo que no había sentido en meses. Aprecio. Tú tomaste tu decisión, continué. Todos los días durante meses, elegiste la distancia sobre la cercanía, el rechazo sobre la aceptación, a los extraños de Internet sobre tu propio esposo. Esas fueron tus decisiones. Estaba confundida. Estaba pasando por un momento difícil. Y en lugar de hablar conmigo al respecto, hablaste con todos, excepto conmigo. Le entregaste tu vulnerabilidad a hombres que nunca habías conocido, mientras que a mí, no me dabas nada más que desprecio. Recogí mi anillo de bodas, el que yo había puesto sobre la barra antes, y lo dejé frente a ella. Busca a alguien que aprecie lo que tienes para ofrecer. Pero entiende que, ya no estoy disponible, para que me den por sentado. Su amiga me miró, con algo que podría haber sido admiración. Algunas personas, dijo en voz baja, saben lo que valen. Mi esposa nos miró una última vez, con el rostro siendo una mezcla de sorpresa, enojo e incredulidad. Te vas a arrepentir de esto, dijo por fin. De lo único que me arrepiento, le respondí, es de no haberme respetado lo suficiente, como para hacer esto hace meses. Mientras mi esposa salía furiosa de la cocina, su amiga se volvió hacia mí, con una sonrisa que era a partes iguales, de orgullo y de promesa. Y entonces, dijo ella, ¿qué pasa ahora? Le devolví la sonrisa, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Ahora, voy a descubrir cómo se siente estar con alguien, que realmente quiere estar conmigo. Algunos incendios lo reducen todo a cenizas. Pero, a veces, eso es exactamente lo que necesitas, para construir algo mejor. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado para ti otros 2 vídeos que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.